Juan capítulo 21 dice, Juan 21, oh, hay gente que abre su Biblia, prenda su Biblia. Dice, Juan 21:2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron, pero nada, hermano. Puede sentarse, gracias. La barca de la avanzada inesperada, un nombre para no olvidarlo. Si usted retiene de lo que hemos hablado sobre las avanzadas, avanzadas para conquistar, para reconquistar, avanzadas por designación, y esta avanzada es una avanzada inesperada, tal vez no programada en esa dirección para los discípulos, pero que al final, cuando se resume o se resumen los hechos, vemos que hubo una poderosa avanzada del Señor. Claro que sí, una tremenda avanzada, porque al final de todo este episodio es cuando Jesús comisiona a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. En su esquema inicial pareciera que Pedro y los que están con él están huyendo. No da un cuadro de avanzada, más bien como un cuadro de retroceso. Recuerde que ya no había relación entre Pedro, las barcas y las redes. Podía verlo en un sentido de transporte, movilización, pero no de oficio. El oficio el Señor se lo había cambiado. Él le dijo, a partir de ahora, y se lo dijo también, ¿dónde? En una barca. Le dijo, serás pescador de hombres. Sin embargo, uno tiene que ir al contexto del escenario en el que estaban ellos. Recordemos que había cierta confusión. El Señor ya se había aparecido un par de veces, pero seguía siendo un asunto difícil de sobrellevar por los discípulos todo lo que había pasado. Cómo Jesús fue crucificado, la crueldad en la que murió, el desprecio de los suyos. En fin, tantas cosas que sumaban al ambiente. Es importante que usted viaje conmigo cuando hablamos de estas cosas. Si quedamos aquí, usted nada más fue sermoneado, pero si usted se va a hacer como parte de lo que está pasando, la edificación, el mensaje será mayor. Se suma a eso el hecho de que también había un ambiente de persecución a los discípulos. Entonces Pedro vuelve a la barca, voy a pescar. Era algo inesperado lo que iba a pasar en el transcurso de ese evento. Es algo muy similar a lo que vivió Jonás cuando el Señor lo envía a Nínive y él sale, pero busca un boleto hacia Tarsis. El que lo ve montarse, si usted y yo hubiéramos visto, ahora que estamos allá, porque ahora nos remontamos un poquito más atrás, veamos allá a Jonás pagando su boleto, entrando a una nave, a un barco que decía con luces de neón, Tarsis. Era algo
Obvio, se montó en su barco hacia Tarsis. Pero ¿a dónde llegó? Alguien dígame, ¿a dónde llegó? Claro, llegó a Nínive. Decía Tarsis y llegó a Nínive. Lo que sucedió en el lapso, en ese trayecto, es lo que hace ver que no era una avanzada de retroceso, de rebeldía o de huida, sino una avanzada hacia el propósito de Dios. Él no imaginó que llegue. Él salió probablemente, no sé, como estaba durmiendo allá abajo, me imagino que iba como en primera clase o en segunda, pero llegó en un barco de tercera, cuarta clase, hermano, lleno de algas. Y no llegó en barco, llegó en submarino. Pero llegó a Nínive. Los discípulos, en el caso de estos que acompañaban a Pedro, había una mezcla fuerte de sentimientos, emociones muy encontradas. Para Pedro, que fue no solamente un asalariado en el tema de la pesca, porque él era dueño de sus propias barcas, era como, no sé, esa nostalgia de volver a lo que él hacía antes. ¿Cómo hace que voy a pescar? Si el Señor lo comisionó para algo tan importante, aunque no había sido comisionado tan directamente como lo hizo el Señor en este pasaje o en esta historia, ya sabía que había sido escogido para otra cosa, pero él vuelve. Y eso me habla a mí de tanta gente que está en igual condición, ¿no? Como que siempre están nostálgicos. Ay, cuando yo estaba en el mundo. Ay, pero no me ponían tantas reglas. Ay, aquellas noches de parranda con Sam y Sandra. Ay, cuando yo podía tomarme sin que me prohibieran las frías. Tómese las que quiera, pero Coca-Cola, fresa, naranja, piña. Nostalgia. Bueno, no tengo para dar el detalle porque eso cuando tengo bastante tiempo, y aquí ya eso va volando. Así que yo no veo en el propósito inicial de Pedro y sus compañeros que él iba pensando en el programa de Dios, en las prioridades de Dios. Él estaba pensando en él. Y vamos a ver por qué llegaron a esa conclusión. Número uno, porque hay mucho más que me interesa de esta introducción, pero tengo que dejarlo ahí. Dice que estaban juntos. Estaban juntos. Tenga cuidado con sus juntas. No es difícil concluir que esa junta que hicieron no fue dirigida en un ambiente sano de conversaciones. Porque la decisión final de ir a pescar habla de que lo que se habló, imagínese, hermano, imagínese. Ahí estaba Tomás, el Dídimo, el que dijo: si no veo, no creo. Imagínese. En esa junta estaba Natanael. ¿Algo de bueno podrá salir de Nazaret? Estaba Pedro el relámpago, que ese era así, tú sabes, tirado, siempre con sus locuras, siempre con su forma. Así que creo que lo que se habló no conducía a la espera, a la paciencia, a analizar las cosas según lo que habían aprendido de su maestro, sino a sus propias conclusiones. Pero ¿cómo es que esto puede pasar? ¿Y ahora qué? Él no está. ¿Cómo pudo suceder esto? Ahora hasta nosotros corremos peligro. A lo mejor si volvemos a la pesca sea menos el peligro. Tantas conjeturas, tantas cosas, que aquella junta que se hizo
no fue tan edificante. Así que mis hermanos líderes, procuren cuando hagan su junta, que lo que se vaya a hablar sea para que los edifique, no para criticar, no para cuestionar, no para estar sacando trapos sucios. No, las juntas tienen que ser para consolidar visión, para fortalecer visión. ¿Alguien me está oyendo? Para eso debe ser la junta. No, que tú sabes, ahora que con eso del techo otra vez plata, tú sabes, el pastor pide. Misericordia, Padre. Y tú viste a ese que pusieron a predicar, pero ¿quién es él? Si yo tengo aquí 40 años en esta iglesia y no me ponen a predicar así. Esas juntas hay que tenerle cuidado. Reúnase, pero reúnase para edificarse mutuamente el uno con el otro. Reúnase para cerrarle brecha al enemigo. Reúnase para montar estrategias que lleven al crecimiento. Bendito sea Dios. Me gusta cuando en las juntas se reúnen para proponer cosas que desafían lo que nunca se había hecho y se hace, y entonces Dios respalda. Bendito sea su nombre. Me gusta ver las imágenes de la zona 4 con la gente con cartelones en la carretera. Arrepiéntete, Cristo viene pronto, Dios te ama, podemos orar por ti. Bendito sea Dios. Los jóvenes salieron en su espíritu agresivo y comenzaron a predicar y a evangelizar en la calle. Un patrullero se ahorilla y ellos tiemblan como que hicimos mal y le dicen: mire, lo que sucede es que queremos que ustedes nos ayuden porque tenemos un movimiento con adolescentes y queremos que ustedes nos pudieran ayudar en eso. Imagínate, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando hay juntas correctas, hay frutos correctos. Cuando hay juntas que se provocan para provocar crecimiento, Dios respaldará eso. Entonces, cuide con quién se junta y para qué se junta. Saquémoslo un poquito del contexto de la iglesia y pensemos con quién nos juntamos, con quién nos reunimos en la hora del almuerzo en el trabajo, con quién interactuamos, qué cosas intercambiamos. Pensémoslo. Como dice la hermana, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? Cuando vienen a tu casa con el pretexto de que pedirte una tacita de azúcar y es para despellejar al pastor, hermano. ¿Qué juntas? Usted no puede estar con gente que no habla su idioma, que de 10 palabras sucias, que de 10 palabras 12 son sucias. Porque para decir una palabra tiene que añadir 2 más para poder dar la idea. Usted puede imaginarse qué clase de vocabulario. No se reúna con nadie que esté cuestionando el actuar de Dios en este tiempo. Vamos a verlo ahora, si es que me da el espacio que tengo. Pero cuídese. Esta junta llevó a una mala conclusión. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que se habló en esa junta no llevó a una decisión según el orden de lo que Jesús les había enseñado. Una vez más, si Jesús hubiera estado ahí, ¿qué les hubiera dicho? Hombres de poca fe. No estaba allí la dirección de Dios. Número 2, porque hay que ver, vamos a ver un poquito de lo malo que sucedió. La barca no es mala, sino los actores que se mueven en ella. No es que el barco en que Jonás era malo, era Jonás el que estaba fuera del plan. Y sabes, mi amado, quiero decirte esto: este culto es una manifestación de la paciencia de Dios con los hombres. Porque este evento y cómo se dan los hechos de ese evento me hablan de la enorme paciencia de Dios con nosotros, de la gran misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de Jonás y el barco no se hundió y se acabó la historia de Jonás. No, Dios
redirigió las cosas para que Jonás se encarrilara. Ay, papá, Dios nos va a encarrilar en este culto, hermano, porque algunos se están descarrilando en el propósito. Yo no digo que en su vida de fe como creyente, puede que usted todavía está en la iglesia y todo, pero hay algo de tu propósito que se está perdiendo, se está opacando, se está apagando, y Dios quiere meterle fuego de nuevo con esta palabra. Él quiere redirigir tu vida. Puede que hoy Dios lo que pretende es que analicemos quién está al mando del timón de tu barca, si eres tú el que la está controlando o es Él. Pero con toda su paciencia me dice que Él va a redirigir el timón y te va a poner nuevamente en tu ruta, en la que está determinada para ti, con tu casa. Dígame amén, hermano. Hay una ruta, un plan preestablecido por Dios. Yo quiero estar en esa ruta divina. Yo quiero estar en ese plan de Dios y no en el mío, porque es muy fácil enredarse en el de uno mismo. Yo siento que Pedro se sentía en propiedad. De alguna manera tenían acceso a esas barcas. ¿Cómo es eso? Eso no es que las barcas estaban ahí tiradas, que no, él tenía todavía ese alcance de poder usar las barcas que eran de su empresa. Así que hubo una conexión allí. Y me dice esto, que está en el capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar. Bueno, el Señor le dijo claramente: ya no serás más pescador de peces, sino de hombres. Ya su relación con las redes había concluido. Eso era dar un paso atrás. Entonces, lo que observo en esta barca, de los cambios inesperados o de avanzada inesperada, es que se corre el peligro de ir hacia atrás en la vida. Y cuando tú das ese paso hacia atrás, desgraciadamente otros también son involucrados en ese paso hacia atrás, porque los demás dijeron: vamos contigo. Amados, que lo único que produzca tu vida sea inspiración, desafío, de que a pesar de que las cosas sí están un poco confusas, no tengo que volver a repetir y a explicar. El ambiente no era el mejor ambiente. El ambiente que tenemos ahora no es el mejor ambiente. Lo que se mueve a nuestro alrededor no es lo que nosotros. ¿Quién quiere un ambiente así, hermano? ¿A cuánto le gustan las mascarillas? Qué lindo se ven, qué preciosas. Respiren profundo. No nos gustan, hermano. ¿A quién le preocupa estar todo el tiempo con las manos resecas de alcohol, jabón? A nadie. Pero eso no es para que tú retrocedas. Eso no es para que tú pienses que hay ausencia de Dios en todas estas cosas. No hay excusa para volver atrás. Al contrario, hay un buen motivo para seguir adelante, para seguir caminando en la fe, para seguir agarrado de Cristo, para seguir en la roca inconmovible. Alguien que está en este culto que pueda decir amén. Así funciona. Pero dice: vamos de nuevo a pescar. No se deje arrastrar. Tenga su propio criterio. A mí me hubiera gustado que la historia dijera: pero Juan y Tomás dijeron: no, Tomás fue el primero que yo preparo la barca. Hubiera sido lindo que se anotara un contraste de opinión, pero no todos detrás de Pedro. Yo espero que tú no seas de los todos que van detrás de aquel que da una dirección equivocada. Yo espero que con esta enseñanza nosotros podamos retraernos, podamos evitar eso o rechazar eso. Dígame amén, hermano. Que si otros toman una determinación y se van, que eso no sea lo que usted va a imitar.
Que si alguien que encontró la iglesia perfecta, usted de buen consejo dígale, yo quiero ir contigo. No, usted dígale, no se meta ahí porque tú la vas a dañar. Si es perfecta, tú la vas a arruinar. Vete al jorón, vete al pindín, pero no te metas en la iglesia esa porque la vas a arruinar. No, me gustaría gente de criterio, que cuando otros tienen esas decisiones, hay esos arranques raros, bien unilaterales, donde no participan a Dios de su decisión, ni siquiera hablar con un líder o un pastor, nada más voy porque voy, y comienzan la llamadera para contaminar y inyectar veneno a otros hermanos. Mira, que usted tenga criterio y le diga, mira, a mí Dios me ha bendecido en esa iglesia, ¿sabe? A mí Dios me ha sustentado durante todo este tiempo. Yo no he vivido una mejor experiencia que haber pasado y haber vivido esta pandemia metido allí en esa iglesia, porque allí siempre hubo palabra de Dios, ahí siempre Dios ministró mi vida. Dios ha bendecido mi casa, ha bendecido mi familia, ha bendecido mis hijos, me dio trabajo, me proveyó, me ha sustentado durante la pandemia. Yo me quedo aquí, bendito sea Dios. Eso es hablando localmente. Pero hablando ya a nivel de nuestra fe, que nadie te saque porque te hacen comentarios de la iglesia, de los pastores, porque en eso es experto Satanás, con buenas presentaciones de su argumento contra la iglesia. Tenemos que tener criterio. Y perdone que tome tiempo tantas veces para hablar de esto, pero es que el mundo está alborotado, hermano. Hay una situación que es palpable, es visible, una persecución disimulada contra la iglesia. Y yo necesito afirmar la fe de mis ovejas. Yo necesito decirle a este pueblo que no faltará alguien en el autobús que esté hablando de los pastores, que esté hablando de la iglesia, que esté hablando del cristianismo. No faltará en tu trabajo alguien que esté hablando contra Dios, diciendo dónde se metió Dios con toda esta desgracia. No faltará gente que se levante para atacar lo que la iglesia hace. Pero si tenemos gente, aleluya, que no van donde va Vicente, sino que tienen una fortaleza en la fe, una palabra que les ha dado una firmeza en la fe, entonces podemos seguir adelante avanzando en nuestro mensaje a esta humanidad perdida. Alguien diga aleluya. Necesito gente que no se sienta con miedo de testificar de que ellos conocen a Dios y que aman a Dios. Porque hay gente que se desboca en ese busito pirata, hablando de Dios y todo, y él ahí agachadito, que nadie sepa, porque como sepan que yo soy el cristiano aquí, la agarran es conmigo, así que así se la pasa. Y es que estos cristianos, y estuvo el domingo en el culto, hermano, fue de los que se vomitó, de los que bailó, los que cayó al piso, y en el busito. No, yo necesito gente que diga, mire, usted habla de lo que no conoce, yo le voy a hablar de lo que yo sí conozco y experimento. Yo sí sé que mi vida estaba perdida y Cristo le dio, aleluya, propósito a mi existencia. Alguien que alabe la gloria de papá. Eso es lo que se necesita hoy en día. Un cristianismo de valientes, un cristianismo de gente con criterio, con posición determinada para las cosas del reino. 3. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿cuándo? Aquella noche no pescaron nada. Mire, la noche tiene mucho significado en las enseñanzas que el Señor quiso darle a la iglesia por medio de su palabra. Muchas cosas sucedieron en la noche. Y la noche habla de confrontación. La noche es un símbolo de prueba. Ellos fueron de noche, lo que ilustra todavía mejor lo que estaba pasando internamente en ellos. Fueron de noche. La atmósfera era oscura. Y cuando eso sucede, repito, cuando eso sucede, hermano, nosotros es cuando más tenemos que acercarnos a la luz. Porque donde está la luz no hay tiniebla. Hablo textual y espiritualmente. Usted puede estar en el cuarto más oscuro del planeta,
Pero si usted prende tan solo una pequeña vela, cambió la oscuridad. Así que tú puedes estar atravesando tu peor noche. Si Cristo está contigo, todo se ilumina a tu paso. Dice que lumbrera es a nosotros su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, era una noche pesada, era un mal ambiente, y eso entorpeció la sensibilidad de ellos. Déjenme le explico. Entraron en una barca. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora de las barcas? Todas eran una referencia a un actuar sobrenatural de Dios. La barca, cuando fue usada por el Señor con sus discípulos, los condujo a una avanzada determinada, donde al final concluía con un gran milagro. ¿Alguien está aquí para que me diga amén, por favor? ¿O es que no lo supe explicar en los otros cultos? Todo se movía en ese ambiente de enseñanza. Ahora están entrando en una barca. Al entrar, todos tuvieron que haber quedado llorando. Ay, en esta barca el Señor nos llevó al otro lado de la ribera y se multiplicó los peces y los panes. En una barca así entramos con el Señor, y Él nos enseñó que Él tiene dominio sobre el mar, porque caminó sobre las aguas. Oh, esta barca me trae recuerdos poderosos cuando fuimos a Gadara y aquel endemoniado, una legión salió de él. No, la barca me recuerda cómo Él reprendió al mar y al viento y cesó, y hubo gran bonanza. No, estaban insensibles. Amado, el Señor espera que de estas reuniones no quede nada más la experiencia de que nos gozamos. Vi a fulano, saludé al otro, salí un rato de la rutina. No, Dios quiere que esto sea un punto de referencia. Estas enseñanzas, ¿cómo usted cree que yo viví las enseñanzas del farolero allá adentro en el hospital, hermano? Yo las viví de primera mano y tenía un recurso inmediato para fortalecerme cuando recordaba lo que Dios me habló por el farolero. Yo lo prediqué, pero no sabía que me lo estaba predicando para mí y para lo que venía. Uno tiene que ser sensible a lo espiritual. Repito, uno debe ser sensible a lo espiritual. Si uno es sensible a lo espiritual, sacará el mejor provecho de la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. No quedará como una palabra olvidada. No, uno recurre a ella y dice: ya Dios me habló y me preparó para esto. Bendito sea Dios. Ya yo estoy preparado para esta pandemia. Yo ya estaba preparado para Operación Delta. ¿Y qué es Operación Delta? Ay, vaya y pregúntele mañana al Minsa, hermano. Estamos preparados para lo que venga, hermano. Digan lo que digan, que tercera dosis, que cuarta dosis. Yo estoy preparado porque tengo palabra de Dios. Aleluya. Yo tengo un propósito y yo me montaré en esa barca y yo dejaré que el timón lo lleve mi capitán llamado Jesucristo, y yo iré en paz a cumplir con ese llamado. Bendito sea Dios. Así funciona. Sensibilidad. Sensibilícese a lo espiritual, porque a la carne le gusta estar sensible a lo de ella. Ella está águila, ella está ahí. Bendito Dios. Cualquier cosa que llame a la carne, no es que usted no se da cuenta. Si no se da cuenta, su esposa con el pellizco le dice: deja de ver esas curvas, oíste. Ah, es que no me di cuenta. Hipócrita, mentirosa. La carne. Si somos sensibles para lo de la carne, encontrarse un celular en el baño y no es tu celular, la carne, ¿qué te dice? El tuyo es un bloque de mala muerte. Ese es un iPhone. Bota esa baratija y coge el que está ahí. Hay que buscar al administrador de esa empresa y decirle: aquí dejaron esto perdido. Si ya el administrador se lo deja a él, ese fue el problema. Porque la carne siempre va a buscar para lo de la carne.
¿Por qué a la gente le gusta el bochinche? ¿Por qué a la gente le gusta estar criticando y juzgando a los demás? Porque eso es de la carne. Pero si uno es espiritual, uno mismo se reprende. Ya vamos por la misma historia. No, Señor, yo reprendo ese espíritu de juicio y de condena a las personas. Yo reprendo eso, y de cuando en cuando metas un mordisco en la lengua, que salga sangre para que aprenda. Algunos ya no tendrían lengua de tanto mordérsela. Misericordia. Tengo que seguir. Dice: se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando abandonamos la sensibilidad espiritual, no percatamos que Jesús está en el asunto. Dice que Jesús estaba allí, pero no le reconocieron. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Que no reconocemos que Jesús está en el asunto, que Jesús está en el problema, que Jesús no nos ha abandonado. Por eso digo que esta fue una extensión de la paciencia de Dios con estos discípulos, hermanos. El Señor sabía para dónde iban estos muchachos y lo que estaba pasando en sus mentes, lo revuelto que estaba todo allá adentro. Así que Él apareció en la playa y ellos no le reconocieron. Mira, reconoce que Dios está contigo hoy, hermano. Reconócelo, o tendrás otra semana más de pesar, de pensamientos, de negatividad. No, reconoce, Jesús está en esto. Si usted piensa, bueno, pero es que si Jesús está en esto, yo no veo cómo interpretarlo, porque me causa mucho dolor, me siento con mucha ansiedad, porque esto avanza, el médico me dice que no hay progreso. No, tranquilo, Dios está allí, reconózcalo. Dios nunca desaparecerá de nuestras escenas más críticas. Él estará allí. Jesús llegó, Él sabía que tenía que llegar al auxilio. Por eso digo, bendita paciencia, bendita misericordia de Dios. Merecían otro tipo, como que viniera otro huracán ahí donde estaban, ¿verdad? Y comenzar a negarse la barca de nuevo, porque qué difícil para el Señor sobrellevar tanta experiencia que tuvo con ellos para que ahora, ausente Él, estén tomando esta posición. Pero Dios en su paciencia estaba a la orilla. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Note el término, hijitos. Él no llegó pachotero. ¡Hey, qué es lo que es! ¿Hay algo ahí? Él no llegó ahí con reproche. Oiga, poco de cabezones, se echen en la red de la mano derecha. No, hijitos, tenéis algo. Él sabía que no tenían nada. Él sabía que no había ni una lumina. No había nada. Dígame un nombre de un pez chiquito aquí en Panamá. Sardinita. ¿Ah? Campanita. Ay, campanita, suena un poquito raro, ¿verdad? Esa campanita, como que nada para atrás. Mejor quedémonos con sardinita. No había nada, hermano. No había nada. Oh, bendito Dios. No tenían nada. ¿Tenéis algo de comer? Hermano, hay que liberar endorfinas. Aprovechemos para liberar con campanita. Misericordia, Padre. Ya. Me voy a reformar. Usted sabe que le pasó a un intérprete. Estaba traduciéndole a un gringo y el hombre estaba y le contó un chiste al pueblo, a la congregación, y como él tuvo que traducir el chiste, pues, comenzó a reírse el traductor como loco, hermano, y ya el gringo quería seguir predicando, y entonces no sé qué, ya serio, y el traductor no pudo traducirle más. Le entró un ataque de risa, hermano. No pudo. Yo estoy en esa línea, Padre. Sosténme con campanita, Padre. Sosténme con campanita. Hermana, nos hizo la mañana. Nos hizo la mañana con endorfina para todo el mundo aquí. Pero note,
el trato amable de Jesús, la bondad, su forma de hablar. Mire, Dios es Dios de amor. Dígamelo con más sabor, hermano. Diga: yo lo creo, Padre, tú eres un Dios de amor. Satanás quiere pintar a Dios siempre como el Dios que castiga, como el Dios que nos disciplina de manera permanente, 24/7, los 12 meses del año. No, Dios es un Dios de... No le oí, Dios es un Dios de... Dígalo más fuerte: Dios es un Dios de amor, hijitos. ¿Y cómo le contestaron ellos? Qué respuesta más pachotera. Nada. Como diciendo: si no hay para nosotros forasteros, menos para ti. Aquí no hay nada. Así le contestaron. No, él les dijo: hijitos. No, Señor. Si no lo reconocían, por lo menos se dieron cuenta que hablaba, que era alguien que les trató con amabilidad. Ellos: no, no, Señor, no, su merced, algo. No, no tenemos, no fue mala noche. Nah. Cuando uno se vuelve insensible, se vuelve grosero. Y usted puede encontrar creyentes así en la iglesia. Lamentablemente, yes. Pasaron la peor semana. Llegan el domingo y está el líder esperando en la puerta con una alegría donde lo ve venir. Casi que en cámara lenta uno lo puede ver como que quiere abrazarlo. Hermano, qué bien que llegó. Qué bien que, hermana, así he pasado una semana de los diablos aquí. Ay, perdón, hermano, perdón. Se vuelven groseros. Hermano, aquí entre nosotros, que no salga de acá. Pero a mí me han dicho que gente que no tuve el mejor trato que yo esperaba en el hospital, me enteré después que eran creyentes. Yo casi me persino, hermano. Misericordia. Si eso era de los cristianos, ¿qué podía esperar de los que no? Cuando me contaron eso, dije: ¿cómo ese hermanito era cristiano? Ay, por Dios. Que Dios nos agarre persinados. Qué locura. Eran groseros. Si en alguien podemos encontrar algún tipo de esperanza para refugiarnos, debe ser en un cristiano. Debe ser en un creyente que le diga al que está allí desahuciado, que esté luchando y peleando con el diablo y la enfermedad, alguien que le diga: mira, Cristo está contigo y no te va a dejar. Mira, yo te entiendo que la lucha es difícil y que lo que estamos viendo aquí es grave, pero tú no correrás la misma. No, hermano, se unían entonces, cuando hay sensibilidad. Mire, en este culto yo me estoy soltando, bendito Dios. Voy a decirle algo. Cuando alguien te llame, sea tu líder, un hermano o el pastor, no le conteste así: hola, hermana X, ¿cómo está? Dios le bendiga. Sí, dígame. What? ¿A usted no le pasa? Dígame. Yo siento como meter la mano por el teléfono y jalarle las orejas. ¿Y por qué están tan serios? ¿Será que usted responde así de dígame? Y uno se vuelve todo un aguaje de amor. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, ¿cómo está? Le habla el fulano de tal. Un día le dijo a mi hermano, pensando que, bueno, como era la llamada del pastor, se iba a poner contento. Hermano, Dios le bendiga. Sí, dígame. Ay, por Dios, ni siquiera igual me va a decir. Mire, le habla el pastor. Sí, yo sé, dígame. No, ya no tengo nada que decirle. Gracias. Buenos días, hasta luego. No sea grosero. Cuando alguien le llama, dígale: buenos días. Le habla el pastor: ay, pastor, Dios lo bendiga. No hagas paviento ni: ay, pastor, es el pastor. No, tampoco es ese.
Nada más con que me diga: hola pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Qué bien, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué suena mejor? Dígame. O ¿en qué le puedo ser útil? Amén, y persínese allá atrás. Amén, y anótelo, que va a hacer ese cambio. Cuando alguien, sea el que lo llame, buenos días. Y cuando se despidan, muchas gracias, hasta luego, qué gusto haberle escuchado, qué bueno. Porque la falta de sensibilidad espiritual se refleja en ese tipo de respuestas. Cuando somos personas un poco endurecidas por las pruebas, por lo que estamos pasando, no tenemos amabilidad. Pero nosotros, los hijos de Dios, no importa en qué situación estemos, tenemos que saber responder. No tenemos que comer porque la pesca fue muy difícil, pero aquí, aunque sea la oreja de Pedro, vamos a cocinarle para que usted coma ahora que bajemos de aquí de la barca. No, nada. Avanzo. ¿Qué es lo bueno de esta barca? Diga reconexión. Dígalo más duro, reconexión. La barca de la avanzada inesperada, porque no era lo que se esperaba de esa barca, sino una pesca, una puerta, una válvula de escape para ellos, se tornó al final en una de las comisiones más importantes que Dios le deja a la iglesia, de apacentar las ovejas. Así termina la historia. Lo que pretendía ser una historia rodeada de tristeza, de sentimientos encontrados, de melancolía con el pasado, se convirtió en algo grande. Y me gusta porque en el proceso de esta barca, Dios los reconecta con su propósito. Si Dios no aparece, probablemente hubiera sido más difícil poderlos restaurar de la condición en la que estaban. Pero se reconectaron con el Señor. Oh, aleluya, se reconectaron con el propósito de Dios. Goces, hermano, porque así opera Dios. Hoy domingo yo considero este culto como un culto de reconexión. Yo no sé cómo te ha aturdido el enemigo durante toda la pandemia o la última semana, tan solamente hoy quizás. Pero quiero decirte que eso que el enemigo te sopló al oído se cae esta mañana. No va a prevalecer esa mentira del diablo. Y Dios te va a redirigir tu nave para que te encamines correcto. Alguien que alabe la gloria de Dios, que bendiga al Señor, que dé gloria y se goce. Alguien que pueda alabar a Dios con sus manos levantadas. Bendito Dios, amén. Pueblo, gózate. Dios te está confirmando en tu propósito. Aleluya. Yo digo amén, Padre, amén. Él les dijo: echad la red a la derecha. Ay, Padre, no puede ser, esto tiene que cambiar. Padre, dame ese lugar rápido para predicar 4 y 5 horas. Dios mío, no estoy ni por el mensaje, estoy en la introducción todavía. Acabo de terminar la introducción, ahora voy con el mensaje. El primer punto es ese. Cuando nos reconectamos con Dios, entonces comienza la verdadera avanzada. Lo que parecía un retroceso comienza a dar pues la claridad que sí era una avanzada. Quizás el diablo, el enemigo, estaba feliz de verlos a ellos en esa condición, pero qué tremenda sorpresa. Ahora todo cambia radicalmente. Y lo que podía convertirse en la sepultura del ministerio de estos hombres toma la mayor fuerza que puede uno imaginar para los que fueron escogidos por Dios. Aleluya. Yo debo dejarlo a que usted lo aplique según su situación, pero te digo algo: Dios nos está reconectando. ¿Cómo sucedió eso? Déjame le explico. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era ese? Era Juan. Dijo: es el Señor. ¿Qué lo hizo despertar? ¿Qué lo hizo sensibilizarse, discernir, entender que era Jesús?
La voz sonó diferente a la primera vez cuando le dijo, hijito, ¿tenés algo? No, era la misma voz. El Señor no la cambió. ¿Qué lo hizo? Reconectarse. Claro. Eso ya había sucedido, era como un déjà vu. Esto ya pasó. Esto ya sucedió, de que esto que echa la red a la mano derecha y que se traba de peces y que las barcas se hundían de la cantidad, 2 barcas y llenas. Esto pasó y pasó. Ese es Jesús. El que está en la orilla no es cualquiera, muchachos. Allá está. Se reconectó. Dios tiene la forma de reconectarnos. Bendito sea su nombre. Cuando uno entra a este santuario, tiene que ser un lugar de reconexión. Uno se reconecta con Dios. Todo lo que sucede fuera del templo, todas las luchas que uno tiene, pues a veces están con ese fin de apartarnos, desconectarnos, pero venimos a la casa de Dios y sentimos una conexión con Dios nuevamente. Alabado sea su nombre. Él dijo, ese es Jesús. Aleluya. Hubo una reconexión inmediata. Note, no fue ni siquiera Pedro. Pedro tenía que haber sido el primero en gritar, es Jesús, porque fue en la barca de Pedro donde sucedió la pesca milagrosa. Pero claro, Juan sabía los detalles de aquel milagro, y al ver como él dice, echen a la mano derecha, dijo, esto no es casualidad, se conectó. Cuando hay sensibilidad espiritual, hay reconexión. ¿Por qué hablo tanto de sensibilidad espiritual? Porque no son cosas que van a parecer tan literales, tan materiales como nos gusta a nosotros operar, pero aparecen en detalles espirituales que a veces hasta desechamos. Hola. Que a veces hasta ignoramos. No le damos a Padre. Póngase la mano en la cabeza, diga misericordia, Señor. Sentirme que soy mejor que eso sería falso. Siento que necesito sensibilidad espiritual, en observar detalles y en los detalles saber que Dios me ama. Bendito sea su nombre. Ver en los detalles que Dios está al control de las cosas. Cuando he estado escribiendo para este libro, una de las cosas que me ha conectado como un imán es el hecho de lo espiritual, los detalles, las señales de Dios. Son señales que por mucho tiempo uno vivió como ignorando, pero ahora me doy cuenta que hasta un tipo de saludo en la mañana, para el que leyó lo que yo le mandé al WhatsApp hoy con ese versículo, si usted nada más sintió otro WhatsApp del pastor, ya se te fue la bendición, mejor ni lo abra. Pero si tú lo abres y lees allí, sabes que ahí hay una conexión de Dios. Es un detalle espiritual. Claro, a usted le gustaría que el pastor le diga, ahí le mando ¿cómo se llama? Snatcher, ¿cómo es cuando uno toma la foto? Gracias. El pincho. Con una cuestión de la transferencia en el banco, ahí te puse $1000. ¡Ay, mi pastor! ¡Cómo lo amo! ¡Cómo lo quiero, pastor! Gracias. Porque nosotros reaccionamos muy fácil a lo que es material. Pero si alguien te mata un versículo, te mandó más que $1000. Te mandó para el resto de tu vida una palabra que te sostiene cuando hay olas y cuando hay vientos recios y cuando hay terremotos y cuando hay huracanes. Esa palabra, $1000 no te sostienen en ese momento, pero una palabra de Dios sí te sostiene a cualquiera en cualquier momento. La palabra de Dios es mi sustento. Alguien diga aleluya. Póngase de pie. Quiero decirte esto. Cuando Juan, a diferencia de Pedro, de Tomás, de Natanael y los demás que estaban allí, reconoce al Señor, siempre habrá alguien con un discernimiento. Yo quiero esa gente al lado mío. Bendito Dios por Juan esa noche, hermano. Bueno, ya es amanecer, porque Dios aparece siempre al amanecer, como diciendo, ya la noche oscura pasa y yo soy tu sol de tu nuevo día. Dice que amaneciendo Jesús es que se da a conocer a sus discípulos. Pero dice que Pedro estaba en cuera, hermano.
Así como lo trajo Dios al mundo estaba Pedro. Y como eran pescadores, bueno, pero ese desdén de Pedro habla de su estado de ánimo. Era el único que estaba despelotado, los demás estaban normales, pero él estaba tan desanimado, tan golpeado. No sé si el calor, qué cosa, pero ¿quién se queda en pelota, hermano? Su estado no era el mejor. Pero dice que volvió y se puso su vestidura. Se ceñó su vestido al agua y al encuentro con Jesús. Ponte tu vestidura. No ande más desgreñado, sin ganas de arreglarse, sin ganas de darle sabor a tu vida. Ponle sabor, alégrate, gózate en las mañanas, saluda con fuerza, agita las aguas, agita el ambiente, pero no andes allí, no, hazlo. A veces en contra de tu propio sentimiento interno, pero hazlo. Ponte tu vestidura. Dios nos ha estado hablando mucho del tema de las vestiduras. No te despojes de la única vestidura que vale la pena portar y honrar. Es la vestidura de hijo de Dios. Cíñete tu ropa, zambúllete y corre a la presencia de tu Señor. Y dile: Padre, nunca más me despojaré de mi vestidura de salvación. Y me gusta porque la historia me dice cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando nos conectamos, Dios restaura nuestra condición caída, desanimada, desalentada, y nos fortalece con una asignación. ¿Y qué clase de asignación? Yo no creo que haya aquí una sola persona, una sola, aunque sea en el brazo de alguien, un bebé, un niño. Todos estamos marcados con una asignación de Dios a cumplir. Estará siempre en riesgo y bajo eminente peligro, pero el Señor estará a la orilla. Hijitos, ¿sabe? Me gusta porque cuando ellos bajan ya había un pez sobre las brasas y había pan. Otra conexión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Si uno es sensible espiritualmente, ¿qué pensaron ellos? Oye, el milagro de los... El Señor nos trajo ese día otra cosa que tú sabes. Voy a darme hoy unas empanadas de queso. No, ese día llevó el pan y los peces. Otra conexión de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces vivimos de ese sistema sensorial, espiritualmente hablando. Somos seres sensoriales en lo espiritual. En cada cosa vemos algo que nos conecta. Que mi Dios es más grande que cualquier problema que yo pueda estar pasando. Que mi Dios es soberano sobre toda situación que yo no puedo controlar. Alguien que diga amén. Si uno no tiene el poder para decir que Dios, el Dios que me libró en el año 1986, 87, por allá, no es el mismo Dios que está ahora aquí en el 2021, estamos en problemas. Yo tengo que saber que el Dios que me ha librado desde el día que me entregué a Jesucristo y que me ha hecho ver su gloria y su maravilla, aplastando al diablo delante de mí, entonces estoy en problemas. Pero si yo puedo entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, entonces puedo percibir en cada detalle que Dios sigue siendo Señor y soberano. Y les dio pan, porque Él dijo, ¿qué le dijo Él? Tráigase un par de peces de allá. Y mire qué cosa extraordinaria. Que me perdone zona 3 y zona 4, pero escuchen, yo no quiero mandarlo sin que usted escuche esto. ¿Quién fue a buscar los peces? Gracias. Hay que leer con atención. Pedro corre. ¿Cuántos peces habían? 150 peces. Según la estimación de los expertos, esa red tenía que sacarla 7 hombres.
La sacó solamente Pedro, hermano. Dios te multiplica tus fuerzas, hermano. Un Dios de reconexión multiplica fuerzas. Voy a repetirlo. Un Dios que reconecta te da la fuerza que necesitas para poder seguir tu viaje. Yo digo amén, Padre. Yo estoy recibiendo fuerza de Dios cada día que me subo a este púlpito a predicar. Bendito sea Dios. Todavía hay gente que me llama para preguntarme cómo se siente. ¿Todavía está débil? Yo digo, no, mi hermano, vaya a un culto para que me escuche predicar si quiere. Yo me siento fuerte porque Dios me ha renovado todas mis fuerzas. El Dios que me reconectó para sacar la red con 150 peces. Vamos, bendito sea Dios. Llevemos esta red a la orilla. Alguien que diga gloria a Dios. Eso es un actuar sobrenatural. Para mí eso fue un milagro, que Pedro sacara esa cantidad de peces, hermano, y le dio pan. Claro, el Señor le dijo, porque el que está en las brasas, ese es mío, ni lo vean. Tráigame para ustedes. Y le dio pan con los peces. Dios te va a dar pan. La palabra es el pan. Dios te va a dar pan. En esta situación que estamos viviendo, agarre ese rema con un amén que haga temblar este santuario, hermano. No te faltará pan en tu mesa, hermano. No te faltará pan en tu mesa. No te faltará nada. Dios te proveerá. Dios te abrirá puertas. Dios te va también a conectar con tu fuente de provisión. Dígame amén. Dios te va a conectar con una fuente de provisión poderosa. Porque nuestro Dios es un Dios que da pan. Padre, yo te alabo y te doy gracias.